hermosos cánticos de alabanza, de adoración al Señor, ¿verdad? Que como siempre decimos, nos ayudan a poner voz a lo que nuestro corazón siente, a expresar con palabras hermosas, con expresiones poéticas, lo que está en cada uno de nuestros corazones. Vamos ahora a buscar esa palabra suprema, que es la palabra de nuestro Señor, y os invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, por el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan 4, versículos 43 al 54. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54, y dice la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es un pasaje muy bonito, ¿verdad? Una historia hermosa. Permitidme a los estudiantes de Elim, bueno, a todos, ¿verdad? Pero a los que estáis ahí, que estáis bregando ahora con el Antiguo Testamento, en su momento pues con Nuevo Testamento, fijaros una curiosidad. En el versículo 44, cuando se dice que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Fijaros, es un pequeño detalle en la traducción. El versículo 44 comienza diciendo: porque Jesús mismo, quizás, en vez de, sabéis que esto se escribió en griego, ¿verdad? El castellano, como todos los idiomas modernos, son traducciones. Posiblemente, en vez de porque, tendría que poner aunque. Es una pequeña diferencia, pero marca y tiene mucho más lógica en el sentido. Dice que 2 días después Jesús fue a Galilea. Aunque Jesús mismo dio testimonio de que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Es decir, el texto lo que quiere transmitir es que Jesús fue a Galilea aún sabiendo de que en su tierra no iban a ser muy receptivos. Que era en Jerusalén, que había sido en otros lugares donde él realmente había tenido mejor acogida. De ahí lo de que nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. Por eso el porque y el aunque parece que hace que el sentido vaya de manera más natural. No altera el sentido general del texto, ¿verdad? Pero creo que facilita comprender por qué se nos tiene que contar eso de que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra cuando va a Galilea. Y no es porque, sino aunque. Es decir, Jesús va aunque ya sepa que no van a ser muy receptivos. Y creo, aunque este no es el mensaje, ahora iremos a él, ¿verdad? Pero creo que eso siempre también nos hace pensar acerca del amor de Dios. El amor de Dios no es solamente para aquellos que están ya con los brazos abiertos, dispuestos a recibirlo,
sino que aquel cuyo corazón pueda ser más duro, aquel cuya actitud pueda ser más reacia, aún a ellos el Señor se acerca con misericordia. Y creo que eso a nosotros nos tiene que animar. Cuando pensamos en esos familiares, en esas personas a nuestro alrededor, que decimos, es que no quieren escuchar, es que son tan reacios a abrir sus corazones a Cristo, el Señor sigue yendo a ellos, el Señor sigue yendo a ellos. Y siempre mantenemos la esperanza de que ese amor transforme sus vidas. Así que encontramos a Jesús yendo a Galilea, yendo a casa. Él era de Nazaret de Galilea. Un sitio donde, como decíamos, pues no era una cuestión muy... O sea, no es que le trataran mal necesariamente, pero tampoco tuvo mucho eco su mensaje. De hecho, una vez que tiene lugar el relato que acabamos de mencionar, Jesús vuelve a Jerusalén otra vez. Así que hace una visita muy esporádica a Galilea. Y en esa visita, alguien le sale al encuentro. Dice el texto que cuando llegó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿verdad? Recordamos la historia. Pues se le acerca a alguien que es alguien de una posición social elevada. Es un funcionario real, un funcionario de la corte, que se acerca a Jesús y viene con una petición. Y es que su hijo está a punto de morir y pide a Jesús que vaya donde está su hijo y le pueda sanar. Es interesante, ¿verdad? No sabemos, no tenemos más información acerca de este hombre, de esta persona que va a Jesús buscando ayuda, pero es un funcionario de corte, es un oficial del rey, dice el texto. Posiblemente había intentado ya todos los recursos a su mano. Nos podemos imaginar que incluso le habría implorado al rey, déjame tu médico, por favor, para atender a mi hijo. ¿Quién no lo hubiera hecho? Cuando estamos en situaciones límite, cuando estamos en situaciones desesperadas, lo intentamos todo, ¿verdad? Lo contrario sería insensato. Pensar que uno está, especialmente cuando es un hijo, está en una situación extrema, uno hace lo que haga falta. Y en ese lo que haga falta, en esta ocasión, hace que este funcionario, que este hombre, vaya a Jesús y le pida ayuda. Va a Jesús pidiendo, quizás había escuchado que en otras ocasiones, cuando le traían enfermos, Jesús se acercaba, los tocaba y cuando los tocaba sanaba. Y por tanto, es probable que este hombre dijeran, pues lo llevo a casa, que toque mi hijo y lo sane. Eso es lo que me han contado y yo me lo quiero creer. De hecho, el hombre demuestra que se lo cree, porque va hasta Jesús y está dispuesto a llevarlo a su casa. Si él no lo creyera, si pensara que Jesús era un charlatán o cualquier otra cosa, no se hubiera puesto en evidencia. Podemos pensar que una persona de cierta posición social pues no va simplemente haciendo tonterías y poniendo su honra en boca de todos, mira lo que está haciendo. Cuando va a Jesús, va porque está en situación extrema, pero también, y así el pasaje nos lo da a entender, porque pone su total confianza en Jesús. Eso es lo que nosotros llamamos fe. Este hombre tiene fe en Jesús. Una fe que quizás esté todavía condicionada por los testimonios de otros, de ve y toca a mi hijo y le pide que Jesús vaya a su casa, pero en definitiva este es un hombre que tiene clara la situación. La ayuda, la sanidad, para ese hijo que está a punto de morir, pasa por Jesús. La respuesta de Jesús es una respuesta, podríamos pensar en principio, muy poco empática. Viene un hombre que se le está muriendo su hijo. Caramba, es una situación extrema, es una situación, en fin, los que sois padres, poneros en ese caso, ¿verdad? Que un hijo vuestro estuviera en ese punto de poder perder la vida. Y Jesús lo que le responde, que por cierto no se lo responde a él, lo dice en plural, lo dice en general, porque
hay otros que tienen que escuchar también la respuesta, les dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El hombre está pidiendo que Jesús vaya a su casa y Jesús le está diciendo: ya hay aquí otro pidiendo milagros. Ya hay aquí otro y otros, porque lo hace en plural y lo dirige a todo el grupo que estaba alrededor suya: venís a mí pensando en milagros. La verdad es que, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si hemos hecho ese paso, hemos dado ese paso de confiar en Jesús, que nos han dicho que es el que puede, que es el que tiene sanidad, que tu hijo se está muriendo? Vas a Jesús y te dice: otro por el milagro. Seguro que muchos, ¿verdad?, nos habríamos derrumbado. Muchos nos preguntaríamos: ¿qué hacemos ahora? Y eso a nosotros también tiene que hablarnos a nuestras vidas. ¿Qué es lo que buscamos en Jesús? Jesús hace una declaración genérica ya no solamente a este hombre, sino a los que están a su alrededor, y les hace preguntarse, les hace cuestionarse si realmente van a Él, a Jesús, con la motivación más adecuada. Si realmente van a Jesús reconociendo quién Él es, o simplemente porque han escuchado que hace milagros. A veces, cuando se escucha la comunicación del mensaje, cuando a veces pastores y predicadores hablan o hablamos de la realidad de Cristo en nuestras vidas, parece que tenemos que mencionar el milagro para que entonces Jesús pueda ser relevante para nosotros. ¿Podemos nosotros seguir siendo discípulos de Jesús sin milagros? ¿Qué es lo que nos mantiene cerca de Jesús? Muchas veces hemos hablado del Cristo de la varita mágica o de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Esas que parece que nunca tienen final. Pero realmente, ¿es eso lo que nos tiene que llevar a Jesús? ¿Es eso lo que nos tiene que sostener espiritualmente? ¿El milagro? ¿Lo sobrenatural de manera constante? ¿Qué sucede cuando en nuestras vidas no hay milagros? Y cuando hablamos milagros, no estamos diciendo: bueno, es que respirar es un milagro, es que comer es un milagro. Bueno, entendámonos, ese milagro como señal portentosa, como algo extraordinario, algo fuera de lo habitual. ¿Qué pasa si los milagros no están de cotidiano entre nosotros? ¿Dejaremos de creer? Si perdemos el trabajo, ¿dejaremos de creer? Si llega la enfermedad, ¿dejaremos de creer? Si hay conflictos en nuestro alrededor, ¿dejaremos de creer? ¿Empezaremos a cuestionar la realidad de Dios? ¿Nos preguntaremos si Dios está realmente cerca o no? Porque no hay esos grandes alharacos, esos grandes milagros en nuestra vida. Necesitamos ver para creer, pensamos. Sin embargo, el Evangelio, el Señor Jesús, en este mismo Evangelio de Juan, nos dice que no se trata de ver y creer después, sino que dice: bienaventurados los que vieron, los que no vieron, y creyeron. ¿Recordáis a Tomás? Tomás, porque viste, entonces creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, bienaventurados los que no necesitan el milagro, lo sobrenatural, para seguir confiando en Jesús.
cuando creemos, porque no estamos diciendo que no haya milagros de Dios en nuestras vidas, que nadie lo entienda mal, pero no son los milagros los que nos sostienen, no son los milagros los que nos tienen que llevar a la fe. Una fe que se tiene que sostener de adrenalina espiritual constante por medio de milagros es una fe, va a decir el Señor Jesús, que no es la fe ideal. La fe ideal no es la del milagro, sino la de la que confía en Jesús en el día bueno y en el día malo. Por eso, el Señor Jesús, cuando muere Lázaro, ¿qué dice? No te he dicho que si qué, que si ves o qué, que si crees. Creer primero. ¿No te he dicho que si crees, qué pasa después? Verás la gloria de Dios. Ese es el ritmo. Esos son los pasos. Pero cuando los invertimos, nuestra fe es una fe con problemas. Porque cuando no hay el milagro, cuando no hay ese algo espectacular que parece que es lo que nos sostiene, entonces nuestra fe empieza a tambalearse. Porque estamos pendientes de lo puntual, de lo extraordinario. Y nos olvidamos que lo realmente importante es lo cotidiano con Jesús. Reconocerle como el Señor de nuestras vidas. Este hombre principal que hemos mencionado, que nos relata el pasaje bíblico, escucha de Jesús un reproche que es para él y para todos. Solamente si veis señales y prodigios, entonces creéis. El hombre se podría haber desanimado, ¿verdad? No era un conocido de Jesús. No era el momento, con la urgencia de su situación, de ponerse a decir, no, Jesús, pero si yo creo, y empezar allí a hacer una apologética de sí mismo, ¿verdad? Bueno, eso no era el momento ni la situación. Quizás alguno se hubiera puesto rojo de vergüenza de que Jesús le haya hecho eso, ¿verdad? Hubiera dado la vuelta y se hubiera marchado a casa. Pero qué interesante. En los dos milagros de Caná de Galilea, el primero, cuando Jesús convierte el agua en vino. Si recordamos, Jesús también le hace un reproche a María cuando le dice, oye, que se quedan sin vino. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué a mí? Aún no ha llegado mi tiempo. Pero María tiene fe. Y le dice, haced, le dice a los sirvientes en el convite, ¿verdad? Haced todo lo que dijere. Y aquí, este hombre principal, que ha sido un poco cuestionado, zarandeado en su situación, que está con un problema grave por la salud, la vida de su hijo, curiosamente, no se va. Curiosamente, no empieza a ponerse nervioso o a poner excusas, sino que este hombre nuevamente empieza a clamar a Jesús y le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Fijaros, ¿cómo empieza la frase? Señor, Señor. Confiesa a Jesús como su Señor. Y porque él tiene fe en él, porque ha puesto su confianza en Jesús, por eso sigue insistiendo. Seguramente otros de los que estaban allí dijeron, este no va a hacer nada, aquí no va a pasar nada, me voy. Aquí no hay milagro, no tengo nada que ver aquí. Sin embargo, este hombre principal se mantiene ahí y reconoce a Jesús como su Señor. Le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Reconoce a Jesús como Señor y vuelve a traerle. Después de haberle reconocido, después de haber confesado su fe, entonces sigue insistiendo con Jesús acerca de la situación de su hijo. Y otra cosa inesperada en el texto, Jesús le dice que se vaya. El hombre le está pidiendo a Jesús, ven conmigo, que yo sé que cuando tú tocas al enfermo, sana. Que sabemos que cuando tú has puesto las manos en los ojos del ciego, has recuperado la vista. Que incluso alguno que estaba muerto, cuando tú lo tocas, lo has levantado a vida.
Señor, ven y toca a mi hijo. Todo lo que Jesús le dice es, vete. Vete, tu hijo vive. Estamos, ¿verdad?, poniendo a prueba a este hombre. Viene con el dolor de un hijo que está a punto de morir y Jesús dice, ya está otro aquí con el milagro. Pero el hombre persiste, confesando su fe a Jesús, pidiéndole que le acompañe. Y ahora Jesús dice, no te voy a acompañar, vete. Pero Jesús le dice, de manera sorprendente, podemos decir extraordinaria, a lo que han sido otras formas de actuar de Jesús, le dice, vete, tu hijo vive. Y lo impresionante del pasaje no es lo extraordinario de cómo Jesús actúa, sino que lo que realmente debemos poner en valor es la acción de este hombre principal. Que dice el texto que el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. No empezó a decir, vaya forma de tratarme, te estoy hablando de un hijo que se muere, ¿por qué no tienes la delicadeza de venir conmigo? No entra en argumentaciones. Jesús le ha dicho, vete, vuelve a casa, que tu hijo está sano. Y el hombre lo creyó. Esa es la fe. No la que vive de milagro en milagro. Con sus crisis entre medias, claro, porque los milagros suceden cuando suceden. Sino que la fe es creer a Jesús, creer en Jesús, estar de continuado confiado en Él. Vayan las cosas bien o vayan las cosas mal. En todo momento, la confianza en Jesús es lo que define una fe madura. Continúa el texto diciendo, versículos 51 al 53, cuando ya él descendía, es decir, se va a casa porque Jesús se lo había dicho, dice que sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Tu hijo vive. La palabra de Jesús se había hecho real. Pregunta el hombre, ¿a qué hora se recuperó el chaval? Y dice, a la misma hora, descubre cuando le cuentan la hora, que fue a la misma hora en la que Jesús había dicho, vete, tu hijo vive. El poder de la palabra de Jesús es nuestro sustento espiritual. No los milagros, no lo extraordinario, que también forma parte sin duda de la fe, que sin duda los necesitamos cuando tengan que llegar. Pero no es esa la fe que nos sostiene, sino la fe que confía en Jesús, en su palabra. La fe que obedece, la fe que sigue, la fe que perdura en el día bueno y en el día difícil. Confiamos en Jesús, pase lo que pase. El milagro se obró en la distancia por la palabra de Jesús. Y un moribundo encuentra en Jesús la vida. Ese hijo que estaba a punto de fallecer, ahora está vivo. Y dice que por la palabra que habían escuchado, por el testimonio que sin duda dio este hombre principal a sus propios sirvientes, nos dice el versículo que toda la casa creyó con él. Ese es el poder de la fe. Fijaros que no es el poder del milagro, sino el poder del testimonio. Es el poder de la confianza en Jesús. No es creer en los milagros, sino es creer en Jesús, que son dos cosas distintas. A pesar de que, insisto, no estamos hablando contra los milagros. Jesús hace milagros en nuestras vidas y damos gloria a Dios por ellos. Pero no vivimos de ellos, vivimos de Jesús. Vivimos de nuestra fe en Él, de creerle, de saber que dio su vida en la cruz por nosotros y ya solo por eso le debemos todo lo que somos y tenemos esperanza de eternidad, nos vaya como nos vaya aquí en el tiempo presente. La fe se manifiesta como poderosa para transformar las vidas. La fe es fecunda porque alcanza no solo a nosotros, sino a los que están también a nuestro alrededor, como pasó con este hombre principal, con este funcionario. Los que estaban en su casa también creyeron. La fe nos transforma. Y es interesante cómo
la fe también con la manera en la que el evangelista Juan nos habla de este hombre, va viendo una transformación, lo va haciendo más cercano, lo va haciendo algo diferente. Empieza en los primeros versículos, cada vez que lo cita, habla del oficial del rey. Lo menciona varias veces, pero después, cuando obedece a Jesús, ya no es el oficial del rey, ya es este hombre. Es como si lo humanizara, ¿verdad? Y después, adelante, cuando está en la casa, dice, y el Padre. Ya no era el oficial del rey, sino ahora era el Padre. Vemos cómo el Señor en la interactuación con nuestras vidas va moldeándonos, va haciéndonos mejores personas, va haciéndonos personas más humanas en el mejor sentido de la expresión. Es el obrar de Cristo en nosotros. El Señor ha venido para que tengamos vida, vida abundante. El hijo del principal ganó vida, pero todos aquellos que creyeron en Jesús también alcanzaron la vida. Permitidme unos minutitos más para terminar con la reflexión acerca de 3 énfasis importantes en este texto, además de lo que hemos visto hasta ahora. Hay un énfasis fundamental que nos tiene que quedar en este pasaje. Tenemos que tener claro quién es Jesús, lo que llamaríamos un énfasis cristológico. Creemos en el Jesús cuya palabra da la vida. Creemos en aquel que es el Hijo de Dios, que ha venido para transformar nuestra realidad, para perdonar nuestros pecados, para dar sentido y propósito a nuestra existencia. Este es un pasaje que habla del Jesús en el que nosotros tenemos que poner nuestra confianza, porque es el Hijo de Dios. No era uno más, no era uno de los tantos personajes que aparecen en la historia, sino que es el Hijo de Dios que ha venido para traer vida, una vida abundante, una vida con propósito, una vida con sentido. En segundo lugar, el pasaje no solamente nos habla de quién es Jesús, de cómo debemos acercarnos a Él, sino que el pasaje también nos recuerda quiénes somos nosotros. Para ese padre, para ese hombre principal que venía de la corte del rey, es decir, que podríamos pensar que en su tiempo pues era una persona con posibles, con recursos, con medios, lo cierto es que ni la muerte que amenazaba a su hijo, ni la vida que su hijo necesitaba, estaban en sus manos. Nosotros no tenemos poder ni autoridad sobre la vida ni sobre la muerte. La muerte, su fracaso destructor, dañino para cualquiera de nosotros, y la vida en su esplendor, debemos entenderla como algo que solo está en las manos de Dios. Tenemos que reconocer nuestra fragilidad, tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad. Ni la vida ni la muerte están bajo nuestro control, y entre medio tantísimas cosas que no podemos controlar. Por eso buscamos a Cristo y dejamos nuestras vidas en sus manos. En Él están nuestros tiempos, en Él está nuestro vivir cotidiano. Y por último, este pasaje nos habla de Cristo, nos habla de nosotros y nos habla de la fe. La fe es el camino que nosotros debemos seguir. Debemos vivir confiando en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos vaya como nos vaya en la vida. No podemos renunciar a aquel que nos amó, que dio su vida en la cruz para que nosotros podamos tener también vida. Recordando que la fe que necesitamos no es la fe que se fundamenta en el milagro, que está esperando su cumplimiento. Si en ocasiones nuestra fe va a tener que sostenerse esperando el milagro, pues igual nos podemos pasar mucho tiempo esperando. No pensemos que los milagros están ahí todos los días como si fuera una oferta del 3x2.
Los milagros son situaciones extraordinarias, puntuales en nuestra vida. Y si vamos a esperar hasta el milagro para entonces construir nuestra fe va a ser siempre una fe inmadura. Y vamos a vivir no de milagro en milagro, sino de crisis en crisis. Porque estamos mirando donde no debemos. Hebreos nos dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor, el que la empieza, y el consumador, es decir, el que la lleva a su plenitud, el autor y el consumador de la fe. Nosotros debemos confiar en Jesús, en su palabra, sin necesariamente tener que estar esperando un milagro visible. La palabra de Dios sigue siendo relevante hoy. La palabra de Dios creída es creadora de vida. Por eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No pensemos, porque a veces nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos orado al Señor, Señor, si tú haces el milagro, te creeré. A veces pasa porque el Señor es bueno, pero eso no funciona así. Creemos a Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Creemos a Jesús porque Él ha dado su vida para que nosotros tengamos vida. Creemos en Jesús porque Él nos ha dado un propósito hasta en el día difícil, en el día malo. Y cuando creemos, no antes, cuando creemos, entonces podremos también decir, hemos creído y hemos visto la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios está reservada para aquellos que en Él confían. Por eso, queridos hermanos y amigos, en esta tarde, os animo, me animo, nos animamos a crecer en la fe que confía en Jesús, que ha puesto su vida en Jesús, sea cual sea tu circunstancia. Y en ese confiar en Jesús, tráele tus cargas, tráele tus problemas, pero siempre recuerda que tu fe no es por el milagro, sino que tu fe es porque Jesús es el Señor de tu vida. Que así sea en cada uno de nosotros. Amén.